Hola, muy buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer la invitación por parte del comité organizador a esta presentación de conceptos 2015. Bueno, yo fui médico general de zona durante aproximadamente 6 años. Estuve trabajando en la 8ª región y por lo tanto la idea de esta presentación es principalmente enfocada en cómo uno como médico general enfrenta los problemas oftalmológicos. Porque en realidad muchas veces nosotros estamos como muy ajenos al ambiente médico y por otro lado oftalmología se ve casi como en la estratosfera, pero en realidad uno como que no cacha mucho de oftalmo cuando están como médico general. Pero ¿por qué es importante el trauma ocular? El trauma ocular es importante porque si bien es cierto, equivale solamente a un 3% de las consultas de urgencias generales, afecta principalmente a las personas en edad económica activa. 72% obviamente son hombres, en general el lugar de incidencia más importante, por lo menos esta estadística que es nacional, que es la estadística aportada por la unidad de trauma ocular que está en el Hospital de Salvador, nos habla de que aproximadamente un poquito más de la mitad de nuestros pacientes que consultan en las urgencias están relacionados por accidentes en el hogar, de los cuales también un poquito más de la mitad son lesiones secundarias a elementos que avanzan como un proyectil. En general, el objetivo de mi presentación va a ser hablar un poco de la clasificación para que aunemos criterios de cómo debemos mencionar las diferentes patologías oftalmológicas traumáticas, algunos conceptos sobre el examen físico y la importancia de cada uno de ellos, y algunos conceptos de tratamiento. En realidad el objetivo es que oftalmología en este lugar sea transversal para todas las especialidades. Bueno, el trauma ocular lo podemos definir en el fondo en dos grandes grupos, un trauma ocular cerrado y un trauma ocular abierto. Pero para eso tenemos que aclarar que el concepto de pared ocular en el fondo equivale a la corneosclera. O sea, esto es una unidad que es la unidad base. Si se rompe la esclera en algún sector o se rompe la córnea en algún sector, estamos hablando de trauma ocular abierto. El trauma ocular cerrado, a su vez, lo podemos dividir en contusiones, donde encontramos las contusiones perioculares y las fracturas. Y por otro lado, las laceraciones, donde la laceración lamelar, que no es penetrante, y la laceración de los párpados, digamos, son las que se ubican en esa clasificación. Con respecto al trauma ocular abierto, aquí hay algunos pequeños conceptos. La laceración puede ser penetrante, que quiere decir que tiene un punto de entrada sin una salida. Puede ser perforante, que tiene entrada y salida. O bien ser un cuerpo extraño intraocular. El cuerpo extraño intraocular, sin embargo, en estricto rigor es una herida penetrante, pero tiene características especiales y complicaciones distintas y un enfoque distinto, por eso se clasifica en otro acápite. Y además tenemos la rotura. La rotura es un estallido de la pared, generalmente en los sectores que son más débiles, principalmente en áreas donde hemos tenido cirugías oftalmológicas previas, o bien donde hubo adelgazamientos, por ejemplo, pacientes con lupus eritematoso o con artritis reumatoide que han tenido escleritis en algún momento de su evolución, pueden generar zonas más adelgazadas de la esclera en ese sector. Y eso generar un área de debilidad para que por un golpe que a lo mejor no es tan potente, puedan romperse. Lo otro es que anatómicamente nosotros tenemos una estructura escleral más delgada en el sitio de inserción de los músculos oculares. Por lo tanto, cualquiera de esas áreas que nosotros estemos sospechando una rotura, tenemos que ir a examinarlos cuando estamos evaluando a un paciente con una sospecha de trauma abierto. Dentro de los conceptos del examen, ¿qué son importantes? Las simetrías. Y por suerte en oftalmología tenemos en la gran mayoría de los pacientes ambos ojos. Bueno, yo traje mis propios invitados internacionales. Aquí lo importante es que las simetrías, digamos, cuando nosotros enfrentamos a un paciente y lo estamos evaluando, ya con la sola observación podemos darnos cuenta de algunas cosas. Esa línea que yo tracé en la parte superior, si ustedes se fijan, todos nosotros tenemos un pliegue
que está entre el nacimiento de la pestaña y la ceja. Ese pliegue se llama pliegue belleza. En el caso de las damas, en general el pliegue belleza está aproximadamente 8 a 10 milímetros sobre el borde libre del párpado. Sin embargo, en los varones en general a veces o no se percibe o está a 2 o 3 milímetros como máximo, que es una de las grandes diferencias, incluyendo también la hendidura palpebral, que es mayor en las mujeres que en los hombres. Ahora, este pliegue de belleza se forma porque la aponeurosis del elevador del párpado se ancla con el tarso. Entonces, cuando uno quiere hacer una eversión de párpado en un examen, es justamente ese el punto donde uno debe hacer la inflexión para generar una eversión de párpado que sea poco traumática. Idealmente pedirle al paciente también que mire hacia abajo para que la aponeurosis del elevador se relaje y nosotros podamos vertir el párpado sin generar iatrogenia. Cuando nosotros somos muy bruscos al evertir el párpado, podríamos eventualmente desinsertarlo, sobre todo en adultos mayores, y generarle una tosis iatrogénica, obviamente. Entonces, una de las primeras simetrías que uno busca son las simetrías en el nivel del pliegue belleza. Luego, trazamos una línea también en el borde libre del párpado. Hay claramente lesiones en las cuales nosotros vamos a enfrentarnos a una tosis palpebral traumática. Sin embargo, en los pacientes con tosis palpebral por trauma, uno debe ser un poquitito más cauto y esperar un poco. En general, uno se demora 6 meses recién en tomar una decisión con respecto a un párpado caído por un trauma, porque muchos de ellos, por la cicatrización, vuelven a elevarse y por lo tanto la cirugía que uno planteaba en un primer momento sería excesiva para ese paciente. La otra simetría que es importante es la simetría de los cantos externos. ¿Y por qué? Porque la simetría de estos cantos externos está relacionada, o por lo menos se puede alterar con alguna fractura. Por ejemplo, la fractura en trípode del malar va a generar que el malar sea traccionado por el massétero hacia abajo y hacia afuera un poquito. Entonces, cuando uno ve a un paciente de entrada y se percata de que este canto está bien posicionado, pero este otro está desplazado hacia afuera y hacia abajo, uno puede inferir que puede tener alguna lesión traumática ósea sin siquiera tocarlo. Así que eso es una de las cosas importantes. Pero también las simetrías importantes están relacionadas con la línea media. La distancia que podamos tener entre una línea media imaginaria que uno dibuja y el canto interno es también importante. Porque si esto está más desplazado, uno puede sospechar de que aquí puede haber una rotura o una disyunción del tendón cantal medial y que por lo tanto podamos tener incluso una fractura del hueso unguial que salió completo en el fondo y este triángulo escleral se ve más pequeño. Entonces, las simetrías, les insisto, son súper importantes. Si uno ve que este triángulo escleral es similar al otro, nos quedamos un poco tranquilos. Pero si este triángulo escleral es distinto a este, o este es distinto a este, o el triángulo externo es distinto, ya tienes que llamarnos la atención. Lo otro importante son la simetría y la sensibilidad. Recordemos que en la parte inferior sale el nervio infraorbitario, y el nervio infraorbitario está encargado de la sensibilidad en este sector de la mejilla. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos pacientes que están sospechando una fractura del piso orbitario, el trauma del nervio infraorbitario puede generar una anestesia o una hipoestesia relativa comparada con la otra mejilla. Por lo tanto, eso ya clínicamente nos debe orientar o hacernos sospechar de alguna otra alteración. Por ejemplo, en este paciente que recibió una herida contusa, fue muy bien suturado en un primer momento, estamos hablando de la evaluación inicial. Y si ustedes trazan una línea media, una línea en el área del pliegue belleza, nos damos cuenta que los pliegues belleza están relativamente bien, pero obviamente hay una tosis palpebral en parte por el edema que hay por la equimosis. Pero los cantos externos están bien. Y con respecto a la línea media está conservado. Otro punto importante es la agudeza visual. Y la agudeza visual es importante porque tiene una importancia médico-legal en primer lugar y en segundo lugar tiene un factor pronóstico. Nosotros podemos medirlo de dos formas. En general tenemos esta tabla de Rosenbaum que digamos bastante útil para poder evaluarlo con los pacientes en la cama.
y en el fondo los pacientes que sean presbitas tienen que tener su corrección de presbicie para poder verlo. Y si ustedes se fijan, acá tienen la conversión hacia los valores de agudeza visual de lejos. Y la agudeza visual con tablas de Snellen, que es fácil bajarlas de internet y que en realidad requieren 5 metros por lo menos, pero si ustedes en sus hospitales no tienen una sala de 5 metros, pueden jugar con los espejos y en una sala de 2,5 metros poner un espejo y hacen ópticamente los 5 metros de distancia. Al, digamos, reflejar la tabla de Snellen en el espejo y el paciente mirando al espejo. Entonces ahí hacen los 5 metros igual desde el punto de vista óptico, para poder evaluarlo. ¿Por qué es importante la agudeza visual? Porque la agudeza visual de entrada nos otorga un factor pronóstico. El Ocular Trauma Score nos habló de la importancia de la agudeza visual. Y en realidad, al evaluar la agudeza visual se le otorga un puntaje, un valor agregado dependiendo de la visión que tenga el ingreso. NPL significa no percibe luz. Eso es realmente para nosotros ceguera. En realidad un paciente que percibe luz, aunque no sepa de dónde viene, pero que sepa que hay luz o no hay luz, ya para nosotros no es ceguera, pero claramente es una pésima visión. Lo mismo que movimiento de mano. Hasta llegar al 20/40 o más, que equivale a un 0,5 de visión aproximadamente. Y lo otro está relacionado con el examen. Los pacientes en los cuales nosotros encontramos rotura, se le resta 23 puntos a este valor asignado a la agudeza visual. A los pacientes que estén cursando con una endoftalmitis, con una infección intraocular, se le resta 17 puntos. Lo mismo las heridas perforantes, desprendimiento de retina y la aparición de un defecto pupilar aferente relativo. Y esto nos permite dar un consejo a los pacientes que han recibido traumas oculares. La clasificación OTS del 1 al 5 significa que nosotros vamos a clasificar a estos pacientes de acuerdo al puntaje que hayan obtenido. Un paciente que haya obtenido entre 92 y 100 puntos en el OTS, que equivale a un OTS 5, tiene un 94% de probabilidades de que después de hacer todos los tratamientos que tengamos que indicarle, tenga una visión de 20/40 o más, digamos como visión, como outcome final. Sin embargo, un paciente que llega con muy mala visión de entrada, o que está, digamos, en 0 a 44 puntos, tiene un 74% de probabilidades de no percibir luz aunque hagamos lo que hagamos. Y ese es el objetivo de la agudeza visual, factor pronóstico. Otro tema que es también fundamental es las pupilas. Y en las pupilas tenemos que evaluar su simetría, la respuesta a la luz a través del reflejo fotomotor, su consensualidad, pero también la aparición de un defecto pupilar aferente relativo. El defecto pupilar aferente relativo es la comparación entre la vía aferente y eferente de un mismo ojo. Y eso se puede realizar cuando uno está estimulando con luz un ojo, el otro ojo por consensualidad se contrae obviamente, pero al cambiar rápidamente la iluminación hacia el otro ojo, el ojo que tiene un defecto pupilar aferente relativo va a producir una dilatación paradojal, a pesar de que esté recibiendo la luz. Y eso es porque la vía aferente de ese ojo tiene un menor input, por lo tanto no genera un reflejo más intenso que el consensual. Y por eso se dilata paradojalmente. ¿Por qué es importante la pupila y la simetría? Porque podemos encontrar discoria. Y eso nos ayuda mucho. Hay que considerar que el iris funciona como el epiplón en el abdomen. Por lo tanto, si nosotros tenemos una herida penetrante abdominal, el epiplón va a ir a generar un plastrón para tapar el agujerito de la pared abdominal. Pero acá en el ojo, el iris funciona de una manera similar. Cuando nosotros tenemos heridas corneales, como esta herida penetrante ocular, el iris se desplaza inmediatamente hacia el área que está lesionada para ir a plastronar y cerrar un poco la lesión. Lo mismo en esta otra paciente, que fue una paciente que se accidentó en un taxi, en realidad iba sin cinturón de seguridad y terminó en el parabrisas de adelante, se cortó la cara entera y en realidad después de la evaluación refería a molestias oculares, como que tenía un cuerpo extraño. Y en realidad el cuerpo extraño era su propio iris que estaba herniado hacia adelante. Tenía una herida penetrante ocular, obviamente. Y si ustedes se fijan, acá la pupila está como una punta de flecha marcando dónde está la lesión o el agujero que nosotros tenemos que ir a cerrar.
La motilidad ocular también es otro tema importante a examinar. Y para eso es importante recordar que el sexto nervio inerva solamente los rectos laterales y el cuarto nervio inerva solamente los oblicuos superiores. El recto lateral obviamente genera un movimiento lateral de ese ojo y lateral externo de este otro. Y el músculo oblicuo superior es el responsable de la mirada hacia abajo y hacia el centro, o sea, la mirada del caminar. Por lo tanto, todo el resto de la motilidad ocular está manejada por el tercero. Aquí en este paciente, nosotros le pedimos que subiera el ojo, que hiciera una supraversión. Sin embargo, cuando nosotros trazamos una línea de este limbo inferior y la comparamos con el otro, nos damos cuenta de que este no logra subir. Este fue un paciente que recibió un trauma contuso. Si ustedes ven, hay equimosis periorbitaria, hay hemorragias subconjuntivales y hay una limitación en el movimiento ocular. Pero además, clínicamente, nosotros encontramos una hipoestesia relativa en este sector. ¿Qué estábamos sospechando? Una fractura del piso orbitario, que ustedes lo ven acá. En general, el piso orbitario en este sector debería haber estado así, y en realidad la lámina se rompió y el músculo recto inferior está pellizcado en la fractura. Otro tema que es importante responder es si el trauma ocular es cerrado o abierto, porque el manejo es distinto. Obviamente, una herida ocular cerrada, nosotros vamos a ver que el ojo se ve con una estructura bastante conservada, probablemente la visión no esté tan mala y además tenga buena motilidad, si bien es cierto tenga un ojo rojo, no tenga mucho dolor y por lo tanto, digamos, uno puede quedarse un poco más tranquilo. Sin embargo, en un trauma ocular abierto, una de las cosas que llama la atención es que los pacientes consultan en primer lugar con una visión muy mala, como esta señora que se cayó en su casa y tuvo una fractura de caderas y además se golpeó el ojo con el borde del velador y generó un estallido, porque esta señora también tenía problemas de artritis reumatoide e hizo escleritis en algún momento y por el área debilitada de la esclera se rompió el ojo. Bueno, los exámenes que le hicimos demostraron que tenía una luxación completa del cristalino y de hecho en la operación para ir a evaluar, digamos, la rotura y cerrarla, nosotros encontramos el cristalino que estaba debajo de la conjuntiva en realidad. Por otro lado, si ustedes se fijan, cuando sospechen un trauma ocular abierto, la idea es no tocar. El globo, cuando uno lo toca y el trauma ocular es abierto, uno con la compresión puede sacar todo el contenido intraocular y hasta ahí nos llegamos con el ojo. Por lo tanto, si uno quiere levantar el párpado, se apoya sobre las eminencias óseas. O sea, si levantamos el párpado superior, nos apoyamos en los arcos supraciliares. Si queremos bajar el párpado inferior, lo hacemos del malar. Y ustedes se fijan además que también el ojo no tiene la forma normal. También, bueno, acá no se nota muy bien en la foto, pero esta señora tiene un ifema que abarca más o menos 3/4 partes de la cámara anterior y además tiene una extensa hemorragia subconjuntival. Cuando la hemorragia subconjuntival es muy extensa, tengan mucho cuidado porque ahí hay que sospechar heridas oculares abiertas. Y algunas palabras sobre tratamiento. En general, el objetivo del tratamiento es principalmente restaurar la arquitectura en forma rápida, porque nosotros al cerrar el ojo evitamos primero que se infecte por dentro, que genere la endoftalmitis, y por otro lado que se expresen proteínas que el sistema inmune nuestro no conoce. En general, el ojo por dentro es casi un santuario inmunológico, por lo tanto hay proteínas que nunca han conocido el resto del cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos demoramos mucho en cerrar un ojo, el sistema inmunológico empieza a generar anticuerpos en contra del tejido intraocular y afecta al ojo bueno. Y eso se llama oftalmía simpática, que no tiene nada de simpático, ¿verdad? Ahora, ¿por qué queremos restaurar la arquitectura? Principalmente porque la superficie ocular también depende de ello. Los párpados, la conjuntiva, la córnea, es todo una unidad que funciona en forma muy bien coaptada.
Si nosotros tenemos problemas de coaptación de los párpados o que no cierran bien, va a ser un problema a la larga y va a generar baja visión probablemente, si es que se produce una exposición corneal continua. Por lo tanto, en el paciente, por ejemplo, que teníamos una lesión, un cuerpo extraño escleral, en general los cuerpos extraños uno los puede sacar, pero siempre y cuando uno tenga claro cuánto es el espesor de la pared que afecta. En general, cuando uno está como médico general o en una sala de urgencias, no tienes la posibilidad de poder ver hasta qué profundidad llega. La córnea tiene aproximadamente 500 micras de grosor en su centro. Por lo tanto, la única forma de ver cuánto del espesor corneal afecta un cuerpo extraño corneal es con un microscopio. Por lo tanto, aunque a ustedes les sugieran retirar cuerpos extraños, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Porque en general uno como médico general está muy expuesto a muchos problemas y complicaciones. Entonces, en un paciente que tenga un cuerpo extraño corneal, a lo mejor lo que nosotros podemos hacer es hacer un lavado, retirar parte del cuerpo extraño que salga en forma muy superficial, pero después derivar a ese paciente. Obviamente con un ungüento antibiótico, con cobertura, con un sello ocular, porque el sello ocular no solamente es para que el paciente, no es solamente para poder manejar, digamos, la úlcera, sino que también sirve como para manejar el dolor. Aunque hay algunos trabajos que han demostrado que el sello ocular puede a veces enlentecer la recuperación de la córnea. Por eso que nosotros hacemos sellos oculares en lesiones que tienen 3 milímetros o más, pero lesiones menores de 3 milímetros en general casi no ocupamos sello. Los cuerpos extraños tarsales o los cuerpos extraños esclerales, siempre y cuando tengamos claro de que no afectan el espesor total, podemos retirarlo. Y eso también significa poner ungüentos antibióticos y derivarlo al oftalmólogo en forma, digamos, ambulatoria, no urgente. En nuestro paciente que estaba con la fractura orbitaria, nosotros tenemos un plazo de 2 semanas para poder manejarlo en general, porque las fracturas orbitarias cuando están haciendo un pinzamiento de la musculatura, el músculo extraocular se atrofia y después de 2 semanas esa atrofia no la sacamos con nada y queda con una limitación a la motilidad en forma permanente y con visión doble. Por lo tanto, los pacientes que tienen fracturas orbitarias no todos se operan. Se operan los que tienen un enoftalmo que sea mayor a 2 milímetros, los pacientes que tengan pinzamiento de la musculatura extraocular, los pacientes que tengan diplopia, sobre todo en la mirada derecho al frente o hacia abajo, y los pacientes que tengan compromisos compresivos. Los pacientes que tienen problemas de los párpados, en general son 2 áreas las importantes para nosotros. Es el borde libre del párpado, que es esto. Cuando hay compromiso del borde libre, la sutura idealmente primaria deben hacerla en la urgencia, pero ese paciente debe ser derivado para resuturarlo, porque esta sutura debe ser evaginante. En realidad el borde palpebral se invagina con el tiempo y por lo tanto se produce una escotadura del borde libre del párpado. Entonces cuando cerramos los 2 párpados y estamos durmiendo, esa escotadura puede exponer la córnea y puede generar una queratitis, digamos, por exposición, y eso genera opacidad corneal. Si eso afecta el eje visual, le baja la visión en forma permanente a nuestros pacientes. Y eso significa trasplante de córnea, aunque la lesión sea pequeña. Los 3 milímetros centrales de la córnea son los más importantes para ver, y esos son parte del eje visual. Si las lesiones quedan en el centro, como en este caso, si nosotros no suturamos bien este borde libre del párpado, cuando el paciente está durmiendo se va a producir un triángulo con base superior, pero que va a afectar probablemente el eje visual. Y ese leucoma que queda acá en el centro le va a bajar la visión en forma permanente. Por lo tanto, es muy importante coaptar bien. Y eso significa unir el borde de nacimiento de las pestañas con el borde de nacimiento de las pestañas, tarso con tarso, y posteriormente todas las estructuras para hacer una unidad adecuada. Y obviamente esto, bueno, es una herida que no es penetrante. Si ustedes ven, la pupila está absolutamente formada, por lo tanto hay cámara anterior formada, no hay ifema, y esto es un scalp, es una laceración corneal con una laceración conjuntival. De todas maneras, obviamente, hay que explorarlo.
Esta paciente que está con la herida penetrante ocular es una paciente que nosotros tenemos que derivar en forma idealmente inmediata o si no al día siguiente. Nosotros en Santiago por lo menos contamos con la unidad de trauma ocular del Hospital de Salvador, con lo cual uno puede derivar en forma permanente a los pacientes. La unidad de trauma ocular funciona desde las 8 de la mañana o de las 8:20 hasta las 20 horas. Eso es de lunes a viernes, los días sábados, domingo y festivos funciona desde las 9 hasta las 20 horas. Pero eso es los 365 días del año. Ahora, aparte del Hospital de Salvador, por lo menos en Santiago, la red de salud UC tiene su servicio de urgencia oftalmológico de llamado en la Clínica San Carlos, porque ahí están nuestros pabellones, pero también tienen unidades de urgencia de llamado de oftalmología en la Clínica Santa María, en la Clínica Alemana, en la Clínica Las Condes, en la Fundación Oftalmológica Los Andes. Por lo tanto, son pacientes que uno puede derivar, aunque no estemos en un horario hábil, ¿ya? Para poder evaluarlo. Ahora, en regiones, cada colega, digamos, tiene que evaluar cómo se está manejando por cada servicio, porque en realidad esta se soluciona, digamos, cada grupo oftalmológico tiene su algoritmo de funcionamiento con respecto al trauma ocular. Obviamente, este paciente que está con una herida penetrante ocular, primero que todo, no tocar el ojo, segundo, evitar la compresión. Por lo tanto, a este paciente se le aplica un cono protector que no aplique presión. Tercero, no se aplican elementos tópicos, sino que todo es endovenoso u oral si es que el paciente, digamos, puede tragar. El manejo analgésico también se hace endovenoso u oral. Se hace profilaxis antibiótica para evitar endoftalmitis. Idealmente la sugerencia es moxifloxacino oral de 400 miligramos día por 5 días. Y además recuerden la profilaxia antitetánica, que eso generalmente se olvida. Y obviamente derivar. Si el paciente obviamente es de lejos, van a tener que dejarlo hospitalizado y derivarlo al día siguiente. Y en los pacientes que tienen estallido ocular, nosotros tenemos que entrar a explorar. Y para poder evaluar la condición de ese ojo, a nosotros tenemos diferentes alternativas. El escáner, el TAC de órbita y senos paranasales es una ayuda. La ecografía ocular también es una ayuda, siempre y cuando nosotros sospechemos que el trauma no es abierto, porque en el fondo hay que actuar con más delicadeza para usar el transductor. Y obviamente el examen clínico. Ahora, después de hacer la evaluación en pabellón, obviamente el objetivo primordial es cerrar el globo. Y eso es el objetivo fundamental en un primer momento. En segunda instancia se van arreglando las situaciones extras que se vayan produciendo, que principalmente son desprendimiento de retina, si es que hay endoftalmitis, manejarla con antibióticos intravítreos o incluso vitrectomía, pero eso es, digamos, en forma pausada. En resumen, el examen clínico es importante, necesitamos tener principalmente algunos conceptos claros para poder evaluar a nuestros pacientes. El cierre primario del globo ocular para nosotros como medida de tratamiento es lo más importante, evitamos endoftalmitis, disminuimos el riesgo de oftalmía simpática y obviamente la derivación oportuna. Muchas gracias.